Me encanta saludarles a cada uno de ustedes, quienes se han empezado a preparar en este que es el camino, el proceso de crecimiento de la iglesia, lo cual implica que cuando nosotros tenemos, según la clase pasada, unas personas que ingresan a la iglesia, que son recién convertidos, por algún mecanismo llegan vía evangelismo, vía visita a la iglesia, vía las células de crecimiento. Esas personas necesitan ser atendidas. ¿Por qué? Porque es un proceso espiritual semejante al proceso natural de un nuevo nacimiento. Un niño, un bebé, un recién nacido, requiere que muchas personas se pongan alrededor de ese ser para que crezca, para que se desarrolle de una manera natural, pero de una manera adecuada, de tal manera que se garantice su crecimiento normal y avance dentro de lo que le resta de vida a partir de allí. Entonces, ese mismo proceso lo miramos en la iglesia, por lo cual se necesita capacitar cada uno de nosotros en la capacidad de tener un sentimiento de relación con las personas recién convertidas como la de un padre con su hijo. Quiere decir esto, que estemos dispuestos a ayudar a que esa persona crezca, a que esa persona se desenvuelva de una manera natural, pero de una manera segura. Y nosotros somos los llamados a eso. El propósito de la iglesia sigue siendo el mismo propósito de siempre, el propósito que inicialmente Dios ha tenido para con el ser humano, y es que Él quiere que nosotros bendigamos familias, así como Él ha prometido a través de la promesa que le hizo a Abraham, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. A nosotros nos corresponde participar en ese proceso. ¿Eso qué significa? Que Él ha establecido que las personas recién llegadas, recién convertidas, los nuevos conversos en la iglesia reciban inmediatamente el apoyo de parte de los miembros de la iglesia, los más antiguos, los maduros en la iglesia. Entonces, es una tarea que nos corresponde hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice el llamado que el Señor le ha aclarado perfectamente al apóstol Pablo, a Pedro, cuando lo escribe en su carta primera, diciendo que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. No solo linaje escogido, sino un real sacerdocio, que significa una función sacerdotal de intermediar a favor de las personas delante de Dios. Nos corresponde entonces a nosotros ayudar a hacer esa tarea. Dios, por misericordia, nos ha querido utilizar en esa tarea. Y entonces, ya una vez que las tareas de evangelismo se han realizado, corresponde que haya una formación de discípulos. Es una etapa posterior. Ya no podemos esperar que las personas tengan un autocrecimiento. Es muy complicado, es muy difícil, a pesar de que el Espíritu Santo esté acompañando a esas personas, pero Él ha puesto precisamente a los creyentes para que seamos partícipes en ese proceso de crecimiento. Y entonces se necesitan esas personas que van a desempeñar el papel de padres espirituales. Nos corresponde hacerlo. Cada que vemos una persona nueva, recién convertido, tenemos que acercarnos y empezar a apoyarle para que esa persona desarrolle un crecimiento hasta que podamos pensar que ya tiene una capacidad de desenvolverse en la vida cristiana. Pero mientras tanto, no podemos desampararle. Como un padre, como una madre con su hijo, tiene que estar dispuesto a estar pendiente a toda hora, en todo momento, en toda circunstancia, para ayudar en lo posible a esa persona. ¿Qué se necesita entonces que tenga como características un padre espiritual? Porque no cualquiera lo sabe hacer, no cualquiera lo puede hacer, igual que no cualquiera es capaz de desempeñar su tarea como padre o como madre natural, de un hijo natural. Resulta que lo principal para ayudar a formar a los
nuevos creyentes, a los nuevos discípulos, son dos de las cosas más básicas, importantes, fundamentales que nos enseña a todo creyente el Señor. Y es que tengamos amor a Dios y amor al prójimo. Es la base de nuestro trabajo. ¿Eso qué significa entonces? Que nos permitirá tener unas características como las que nos dice el libro que nosotros consultamos y que debemos leer y que debemos llenar. Y este capítulo tiene una muy amplia cantidad de textos bíblicos, de citas bíblicas, que debemos leerlas, consultarlas, apropiarnos de las verdades que hay allí y entonces podemos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros como padres espirituales. Características. Una, ser seguidor obediente de Jesucristo. O sea, no un seguidor de lejos, no una persona por ahí que escucha acerca de Jesucristo, no que tiene a Jesucristo como un ser histórico y que conoce de él, no, es alguien que le oye su palabra y la obedece. Es una persona comprometida con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros a partir de nuestra vida nueva empezamos a buscar en las escrituras todas las promesas, todas las verdades, todos los mandatos, todas las orientaciones que nos van a servir para bien, para guiarnos, para orientarnos, para proteger nuestra vida en el resto de nuestra vida natural y nuestra vida espiritual. Todo está ahí en la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos ser comprometidos con leerla diariamente. Es una persona que permanece diariamente en unión con Cristo. Es decir, ora, no solo lee la Biblia, sino que ora, agradece a Dios, que está pendiente de qué Dios me va a hablar a través de la misma palabra. Y entonces esa vida de comunión tiene que dar fruto. Produce fruto. Esos frutos se van a ver en las otras personas, en nuestra familia y en los que están alrededor nuestro. Es una persona que ama y que es un amor profundo y es un amor prioritario a Jesucristo. Es decir, pone a Dios en primer lugar y el resto de cosas pasan al segundo, tercero y cuarto orden. De tal manera que cuando fijamos nuestros ojos en Dios, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, nos guiamos solamente por Él. Y entonces eso significa que le estamos amando, que amamos estar con Él, que amamos su relación con nosotros. Otra característica, es una persona que mantiene un proceso de formación, no se estanca, no cree que ya se lo sabe absolutamente todo, sino que es una persona que está dispuesta a aprender, es discipulable, tiene la situación particular de oír, asimilar, retener lo bueno, hacer lo bueno, recibir consejo. Es una persona que está dispuesta a estudiar, a buscar, a escuchar prédicas, a escuchar consejos a través de grandes predicadores, a través de pastores, a través de personas humildes, del que sea, pero está dispuesta a escuchar, tiene oído atento para ser formado, porque no es un producto terminado. Otra cosa es que es un padre espiritual para otra persona, es decir, no es un ser solo, solitario y que ni mira a nadie, ni nadie lo mira a él, sino que es un honguito en el desierto. No, es una persona que tiene relaciones y esa persona, esas relaciones hace que se apersone de una tarea de ser padre espiritual de alguien. Alguien que esté dispuesto a querer recibir su consejo, a querer recibir su apoyo. Y él debe estar dispuesto a entender hacia dónde lo guía el Señor para que esa persona, que es un nuevo creyente, la tome como un hijo y empiece a ayudarle a crecer. Que está comprometido con el desarrollo precisamente de la vida espiritual de esas personas, de tal forma que está pendiente de lo que hacen, de lo que necesitan, de las preguntas que tienen, cómo ayudarles a resolver las inquietudes respecto a la vida cristiana. Es un momento en el cual ellos requieren muchas personas
que les puedan apoyar. Y una de esas personas siempre va a ser el padre espiritual, que ellas puedan encontrar de pronto esa posibilidad de acudir o recibir al padre espiritual para que le esté apoyando, le esté ayudando. Es una persona que procura reproducir el carácter de Cristo en las otras personas. Significa que siempre está encauzando la enseñanza, el consejo que da a esas personas en ese sentido, de que la vida que lleven sea una vida semejante a la vida que Cristo nos enseña a llevar por su palabra. Y más que nada por el ejemplo que vemos en su palabra de cómo Jesús se comportó. Cuál era su manera de obrar, cuál era su manera de hablar, cuáles eran sus actitudes. Y de ahí es que nosotros aprendemos y eso es lo que compartimos con los discípulos. Entonces, miremos que hay dos cualidades, que lo repito nuevamente. Una es el amor. El Padre Espiritual lo que tiene que reflejar inicialmente es el amor y la otra es una condición también básica para tener una buena relación padre-hijo. Es el ejemplo, amor y ejemplo. Entonces miremos cómo el amor es una cualidad de un padre espiritual, ya que es una virtud que hace que la persona, en su comportamiento, en sus actitudes, en la forma como se relaciona con los hermanos de la iglesia, con su familia, con sus conocidos, creyentes, lo que sea, ese tipo de relaciones siempre están basadas en el amor, porque es una virtud que es la que nos puede hacer semejantes a Dios, la que más nos acerca a la imagen que Él dice que nos creó a su imagen y semejanza. Una de las características es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pues tenemos que hacer que nuestra vida se asemeje a la vida de amor que Él nos enseña. Entonces, ¿qué viene a pasar? Que nosotros tenemos que amar, y lo resume el Señor Jesucristo en dos niveles. Uno, hacia arriba, amar a Dios sobre todas las cosas. Él enseña, y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo en primer lugar, entronarlo como el principal ser hacia el cual nuestra vida se dirige y es el control de nuestra vida orientado por el amor, el respeto y la obediencia a Dios. En segundo lugar, entonces viene un segundo mandamiento que es de la misma categoría. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya no es directamente para con Dios, es tan importante y es tan básico que si no lo hacemos significaría que no estamos realmente amando a Dios. ¿Cuál es? Es ese mandamiento que nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amamos a Dios allá, pero a nuestro prójimo, todo el que nos rodea, familia, amigo. La Biblia es tan categórica que incluso también hay que amar al enemigo, pero no hace parte en este momento de la lección. Lo que nosotros miramos aquí es que no solo Dios es amor, no solo el Señor Jesucristo nos demostró todo su amor, sino que tenemos algunos ejemplos de personas que han mostrado amor en lo que hacen, amor a Dios y amor al prójimo. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Ustedes leerán toda una cantidad de ejemplos y los recordarán, seguramente algunos los han leído. Sin embargo, lo que Pablo siempre reconoció y lo dejaba en cada una de sus cartas, se cree que son 13 cartas las que él escribió, en cada una de ellas él está diciendo algo como lo que dice en Romanos 1:7. Ahí está él reconociendo. Le dice a los creyentes de Roma, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él reconoce a Dios como su Padre y lo deja en claro desde un principio. Luego
no solo ama a Dios como su Padre, sino que hay un caso especial que ustedes los pueden leer en una carta que es la carta que él escribe a un personaje llamado Filemón. Y en esa carta él trata un tema de un personaje llamado Onésimo, que tenía una serie de comportamientos que le llevaron a estar en la cárcel y acompañar a Pablo cuando estuvo en la cárcel. Y allí se convierte, y ese es un personaje que empieza a ser discipulado como un padre espiritual discipulando a este Onésimo. Y cuando él le escribe a Filemón, ¿cómo se refiere a este personaje Onésimo? Se refiere como hijo de mis entrañas. Lo ha empezado a amar, como lo dice la Escritura, ama a prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo le da ese carácter de hijo de mis entrañas, lo califica como alguien que ya hace parte de su propia vida. A Timoteo, ¿cómo le escribe? Le escribe diciendo, amado hijo. No son expresiones puestas por ponerse ahí como por quedar bien, sino que él aprendió a amar a cada uno de estos personajes, tanto que Timoteo lo dejó prácticamente como su reemplazo cuando él partió preso hacia Roma, y este es el encargado de continuar la obra. Lo amaba tanto que entregó el testimonio de esa carrera que él estaba andando en el Evangelio, que estaba andando haciendo una tarea de evangelismo en el mundo de entonces. Ahí están todos esos versículos y en Filipenses dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Le está diciendo a toda la congregación que hay en Filipo. Él está mostrando amor a Dios ya, pero amor al prójimo, amor a los hermanos. Eso es lo que se está enfatizando como una de las características del ejemplo del Padre espiritual, que en este caso es Pablo. Ustedes van a llenar ahí en su libro estas dos citas bíblicas o tres citas bíblicas que muestran a Pablo cómo trata a Timoteo y a Tito, que es otro personaje que también es líder de una iglesia, cómo los considera verdaderos hijos en la fe compartida, hijos en la fe, tanto Timoteo como Tito. Y en Juan encontramos ya no a Pablo, sino a Jesús, quien aclara diciendo qué es lo que se desea que tengamos como padres espirituales. ¿Qué es lo que Él le pide al Padre para que nosotros tengamos como característica? Él pide que nos proteja para que estemos unidos. El amor nos una, como Él estaba unido con el Padre. ¿Cómo debe ser ese amor de Padre espiritual? Pues el amor del Padre espiritual debe ser como el amor de Dios. O sea, el parámetro a seguir es el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Básicamente recurrimos a decir lo que Juan nos registra, Juan 3:16, versículo tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Fue un amor de una entrega total para la salvación nuestra, de la humanidad completa. Todo el que lo acepte puede ser salvo. Es el nivel más grande de amor. Y lo que nosotros como padres espirituales debemos apuntar es a ser como el Padre. Un amor similar, semejante a ese que tuvo el Padre para con la humanidad entregando a su Hijo. Efesios, Pablo nos registra esta verdad. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores. Si Dios hizo un acto de amor sublime, nosotros debemos estar imitando a Dios en ese sentido, disposición para amar
hasta el máximo. Entonces, así como Dios ama y el andar en el amor es también lo que nos corresponde a nosotros. Andar, caminar, transitar en el amor no es hablar de, predicar de, sino andar. Estar contagiados en nuestros actos cotidianos de mañana a noche, andando en el amor. Así como también Cristo nos amó. Dios muestra amor, debemos imitar a Dios en el amor y debemos andar en amor. ¿Como quién? Como Cristo andó en plena acción de amor hacia todos los necesitados en la tierra. ¿Qué es lo que caracteriza al Padre Espiritual en ese sentido del amor? Es algo que nosotros conocemos porque hay cierta relación ya que la hemos experimentado y es el amor fraternal. El amor fraternal es un amor que es la máxima expresión que nosotros podemos tener. Y Dios expresa un amor que se denomina en el griego ágape. Y ese amor ágape es un amor que no depende de el que recibe el amor, sino que es un amor que el que da, lo da sin ninguna condición. Es decir, no exige nada a cambio, no exige una retribución. Esto es bastante difícil de asimilarlo para nosotros, porque estamos más acostumbrados a yo doy, pero depende de lo que me dan. El trato que me den es el trato que yo también devuelvo. Entonces, cuando nosotros hacemos esas actividades basadas en ese criterio, no lo estamos imitando a Dios, porque Dios lo que está haciendo es enseñándonos a amar sin esperar nada a cambio. Así debe ser el amor para con el nuevo creyente, para el nuevo convertido, estar no esperando de él nada para nosotros, solo esperando que crezca, solo esperando que se fortalezca, solo esperando que reciba, como bebé espiritual reciba la leche espiritual, pero en la medida que va creciendo empiece a recibir un alimento más sólido hasta que pueda caminar bien y firme. Esa es la tarea, no esperando nada a cambio para nosotros. Dios se encarga de ayudarnos en esa tarea. Eso está basado en que nosotros podamos entender que si obramos con amor, si es el amor lo que nos inspira, amor, inspiración, es Dios inspirándonos a nosotros. Pues leamos el capítulo 13 de la primera carta de Pablo a Corintios y les invito a que hagan un ejercicio. Allá simplemente dice que el amor, empieza a definirlo y dar todas las características sobre qué es el amor y cómo es el amor. Así va empezando, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Pero el ejercicio que les invito a que hagamos, ¿cuál es? Reemplacemos la palabra amor, sustituyámosla por el nombre propio. ¿Para qué? Para tratar de encontrar que si el llamado es a que nosotros amemos como el Dios poderoso nos ha enseñado a amar y como Jesús nos, vía su ejemplo, nos enseñó también, podríamos empezar por decir, Jairo es sufrido, Jairo es benigno, Jairo no tiene envidia, Jairo no es jactancioso, y así. Terminemos ese capítulo 13 supliendo con el nombre propio ese calificativo amor, ese sustantivo. Y entonces ahí empezamos a examinarnos en qué estamos bien y en qué nos falta y qué realmente no tenemos para nada, pero tendríamos que adquirir como característica del amor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asemejarnos a Dios en ese sentido, ser
amorosos como Él. Amor fraternal, amor sin ninguna condición, sin reclamar ninguna retribución. El amor tiene otra característica, el amor de un padre espiritual tiene que ser un amor demostrable. Quiere decir esto que no es de palabra, no es expresión, no es de tono, no es de palabras especiales, no es de uso de un lenguaje apropiado, no es de ciertos ademanes, es de demostración de amor. Y esa demostración de amor, aquí nos la resume muy bien el escritor de Proverbios, el Proverbios 18:24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea, si alguien tiene un amigo, pues muéstrese como un amigo. Si dice ser un amigo, pues demuestre que es un amigo. En nuestro caso, si alguien es padre espiritual, ese amor del padre espiritual, demuéstrelo. No diga que lo tiene. No haga que supone el hijo espiritual que ese padre sí lo tiene cuando no se lo ha demostrado. El llamado en esta lección es para que nosotros tengamos también esa característica de un amor que demostramos según lo que nuestro discípulo necesita, según lo que nuestro hijo espiritual necesita. Entonces, esa identidad tiene que ver con situaciones de necesidad, tiene que ver con situaciones problemáticas, tiene que ver con incluso cuando tiene un éxito, cuando hay un logro, nosotros lo expresamos, lo abrazamos, le felicitamos. ¿Por qué? Porque estamos compenetrados y estamos demostrando lo que tenemos, amor por ese discípulo. Eso es lo que nos está diciendo el consejo a través de esta lección. El creyente tiene que estar demostrando, pero con la consideración que mirábamos atrás, sin esperar nada a cambio. Demostrando ese amor, pero no pidiendo una retribución. ¿Por qué? Porque el amor es un amor desinteresado, que significa que nosotros vamos a preocuparnos por el discípulo en muchos aspectos, sin esperar nada, pero sí creyendo que vamos a estar ayudándole. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, orar por él. No acusarlo, no condenarlo. Sacar tiempo para estar con esa persona. Enseñarle algunas cosas. Hay personas que necesitan enseñárseles temas de la Biblia, conocer la Biblia, cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo comportarse en ciertas actividades cristianas o del culto. Y entonces están esperando que nosotros les demos ese tipo de enseñanza, que en alguna situación particular les demos consejería, siempre guiados y fundamentados en las escrituras, pero eso es lo que están esperando, que les ayudemos en consejería, en guía, en enseñarle, en ministrarle a su vida, en tener tiempo de valor, porque así es con los hijos, los papás y los hijos. Muchos hijos se echan a perder porque los padres no les dedican tiempo. Y hay muchos que dedican tiempo, pero no es un tiempo de valor, no es un tiempo útil, sino que sí, los acompañan para vigilar, para observar qué es lo que hacen, pero no para relacionarse íntimamente y tener una relación padre-hijo que haga que crezca ese amor fraternal. Esto es lo que se reclama de un padre espiritual, que se entregue lo mejor posible y le dé tiempo de valor al discípulo que vaya a estar discipulando, enseñando, guiando o ministrando. Mire esta frase que por favor, si la tienen en su texto, en la página 60, señálenla, subrayenla, resáltenla. En el segundo párrafo que hay allí dice, no olvidemos que el amor servicial a un discípulo es un amor y servicio a Dios. Nosotros lo que hacemos a una persona
lo que un padre espiritual hace con un hijo espiritual, todo el tiempo que le dedica, toda la gana que le pone a esa relación con ese hijo espiritual, es algo que está haciendo como para Dios. Y si se hace para Dios se hace lo mejor. Y no esperamos del discípulo, pero sabemos que Dios está presente en respaldarnos, apoyarnos y a su debido tiempo compensa la tarea que nosotros hacemos, ya que Él sí lo hace, ya que Él sí es una persona que entiende el compromiso que estamos haciendo como valioso. Miren, ustedes el capítulo 13 que mirábamos y que notábamos atrás, que es el capítulo del amor, la carta de Pablo, que es en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, allí hay unos ejemplos prácticos que ustedes van a llenar en esta página 60. No vamos a detenernos ahí, pero es una tarea que ustedes de manera personal van a empezar a hacer. El ejemplo está en la primera. Cuando se está definiendo el amor, dice que es sufrido como sinónimo de paciente. Si el amor es sufrido, el amor es paciente, entonces usted, XX, AA, BB, usted es sufrido. ¿Por qué? Y ahí está la definición. No me altero ni tengo que esperar no me altero si tengo que esperar en una fila del banco. Es un ejemplo. Póngase usted y diga usted por qué es sufrido, por qué usted es paciente y en qué se prueba eso. Y luego, cuando es benigno, o sea, cuando es bondadoso, ponga un ejemplo. Cuando no tiene envidia, ponga un ejemplo en algo que no tuvo envidia. Hágalo y eso es un ejercicio muy enriquecedor. Listo, ahí entonces nosotros terminamos mirando cómo es el cumplimiento de esa cualidad del amor, el amor del Padre Espiritual. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Otra faceta que tiene que mostrar el Padre Espiritual. ¿Y cuál es? Ser ejemplo, ser modelo. El Padre natural con su Hijo es un modelo. Cada hijo está pendiente de lo que hace el Padre, cómo se comporta el Padre. Y como dice un personaje por ahí, sin querer y queriendo, se convierte en un imitador del Padre. Resulta que él empieza a adquirir ciertos comportamientos de todo lo que ve que hace el Padre. Eso es natural. Igual ocurre con los padres espirituales. Por lo cual tenemos que tener cuidado en cómo hacemos esta tarea, esta relación, cómo la hacemos, de tal manera que nosotros no resultemos siendo mal ejemplo, que nos convirtamos en algo que no quieren imitarnos porque, ay, qué lástima que sea así. No, al contrario, lo que se quiere es que el Padre Espiritual muestre que si está enseñando a orar, pues es porque lo vemos que está orando, que cuando la iglesia están invitando a orar, allá está presente, que cuando la congregación están orando, él está también cerrando sus ojos y está orando y levanta sus manos, que lo hace. Como lo hace, entonces se convierte en modelo, en ejemplo. Y el discípulo, si lo ve haciéndolo, se siente con la inclinación a hacerlo, porque de lo contrario no hay ejemplo a seguir. El ejemplo es la más fecunda semilla tanto de las virtudes como de los vicios, dice en una cita acá. O sea, buen ejemplo o mal ejemplo. Hay muchos hijos que se echaron a perder porque sus padres les dieron lo peor de ejemplo y desafortunadamente la sociedad es la que va a pagar las consecuencias. Aquí vamos a mirar entonces cómo el primer ejemplo de un padre espiritual, pues necesariamente tenemos que mirarlo en Dios. El primer ejemplo es ver a Dios, entender qué es lo que Él como padre ha hecho. La relación del Padre, el Dios Padre, con Jesucristo, su Hijo, es descrita como cuando Él dice, ¿cómo es mi relación con el Padre? Dice en el capítulo 5 de Juan,
No puede el hijo hacer nada por sí mismo. Mira la relación tan de dependencia, de obediencia que aprendió Jesús como hijo de su padre. Dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Esa relación era de un padre ejemplar y un hijo que sigue el ejemplo. Entonces, él no hace lo que se le ocurre. Él se encuentra supeditado a lo que el padre le dice que haga. De tal manera que se comporta en el nivel que es. Pero está viendo un ejemplo. Jesús no es que no haga porque no quiere hacer. Él hace porque el Padre le dice que haga. Y lo que Él le dice que haga es lo que hace. Y no se mete en la sin salida haciendo lo que el Padre no le ha dicho que haga. El Hijo siempre empieza haciendo lo que veas que el Padre hace, ya sea bueno o ya sea malo. El Padre natural, igual que el Padre espiritual, está mostrando o un ejemplo bueno o un ejemplo malo. Y el hijo, el recién nacido espiritualmente, empieza a imitar, a hacer lo que ese padre haga. Esta es una frase que todos la conocemos porque es una realidad irrefutable. El niño es un verdadero imitador de su padre. Muchos de nosotros resultamos haciendo cosas que los demás familiares de pronto es igualito que el papá. Es que así, el mismo ademán, es que la misma costumbre, es que coge la cuchara así, es que una serie de cosas que se convirtieron en imitaciones del padre o de la madre, en el caso de la hija mujer también. ¿Qué pasa? Que eso es una situación natural. Por lo tanto, debemos cuidar que nuestra labor como padre espiritual esté reflejando lo mejor, lo bueno, para que ese hijo espiritual que nosotros tenemos a cargo crezca haciendo lo bueno, siempre porque nos está viendo, porque nos está reconociendo como ejemplo. Jesús, ¿en qué fue ejemplo? Miren ustedes que primero en santidad. Y recordemos que la Escritura nos dice a todos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dónde vamos a tomar el ejemplo? En Jesús. Fue santo. Él no pecó. Ni en los peores momentos cuando lo persiguieron, cuando lo atacaron, cuando lo trataron tan mal, ni en ese momento perdió esa esencia, esa santidad que él traía. Sí se puede ser santo en medio de este mundo corrompido, en este mundo lleno de oscuridad, de tiniebla, de mal formado. Pero nosotros podemos recibir ese comportamiento y sostenerlo por la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros para ayudarnos a ser santos como el Señor es santo, como Dios es santo. Y Él lo reclama. Sin santidad nadie verá al Señor. El ejemplo de Jesús también va por el compromiso y la responsabilidad con que actuó. Los pocos años de vida pública que conocemos, fue un ser lleno de compromiso. Hizo exactamente lo que tenía que hacer y el compromiso lo llevó a tener que aguantar todas las situaciones que se le vinieron encima. No importaba. ¿Por qué? Porque su compromiso era muy grande. Fue responsable. Él no hizo ni más ni menos de lo que tenía que hacer. No eludió la responsabilidad de venir a dar su vida por la vida nuestra. En lugar de nuestra vida, Él puso su vida por nosotros. Nosotros destinados como pecadores a la muerte espiritual, Él pone su vida para rescatarnos y darnos la vida eterna. Y Él lo hizo con una responsabilidad tal que a Él le costó su propia muerte, que a Él le costó
tener una serie de desprecios continuos de muchísimas personas, y en la parte final de su vida fue escupido, fue abofeteado, fue maldecido, fue tratado como un criminal, porque la cruz era para los criminales. Fue una vejación tal que lo azotaron como a cualquiera de los malhechores. Lo pusieron en el peor de los ridículos, lo vistieron como quisieron, le pusieron una corona. Todo eso él lo sufrió responsablemente porque tenía un compromiso. ¿Qué más Jesús nos muestra? Nos muestra un ejemplo de autoridad y de integridad. La autoridad estaba dada en la obediencia. Como él no hacía nada más que lo que el Padre le decía que hiciera, pues adquirió una condición de autoridad que muchas personas lo escuchaban y decían, nunca hemos escuchado a un hombre que hablara como él. Es que habla como con una autoridad que muchos decían, pero ¿de dónde saca esa autoridad? Si este es un personaje que lo conocemos, sabemos de dónde viene, sabemos dónde vive, sabemos quién es su familia. Parece un don nadie, pero mire que habla como nadie ha hablado. Era porque él estaba íntimamente relacionado con su Padre. Eso mismo nosotros tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos espirituales porque estamos también relacionados con nuestro Padre Celestial, que somos obedientes a Él, a su palabra, a la palabra que Él nos pone a enseñar, de tal forma que no enseñamos lo que no estamos cumpliendo, y eso nos da es autoridad. Integridad significa es que no somos en parte buenos y en la otra parte hacemos lo que se nos ocurre, que nos cuidamos en ciertos aspectos y descuidamos, no. Quiere decir que toda nuestra vida material, espiritual, económica, emocional, sentimental, toda nuestra vida completa, íntegra, está puesta en manos del Señor para que Él nos trabaje, nos haga, como que nos moldea, como un alfarero moldea, para que todo sea bueno y todo sea ejemplar para nuestros hijos espirituales. Además, nuestro Señor Jesucristo dijo, es que es bien difícil que un ciego guíe a otro ciego. O sea, usted como padre espiritual, si no tiene características de padre espiritual, ¿cómo va a guiar a un hijo espiritual? ¿Qué le va a enseñar? ¿Hacia dónde lo va a guiar si no está ciego? Está en una oscuridad que no puede orientar a nadie. Primero, entonces, lo que el discípulo va a recibir es algo que el padre espiritual sí está poniendo en práctica, sí lo vive, sí lo experimenta, sí está comprometido, porque de lo contrario es como un guía guiando, un guía ciego guiando a otro ciego, que los dos van a tropezar y no saben por qué, porque se necesita que el Padre Espiritual tenga abiertos los ojos espirituales, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. El discípulo, dice Jesús, completando el criterio de que el ciego no puede ser guía de otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Y él dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Eso es categórico. El que va a ser maestro, el que va a ser padre espiritual del discípulo o del hijo espiritual, pues tiene que conocer algo más, saber algo más, desempeñarse bien en una vida tan íntegra que tenga un nivel al cual el discípulo quiera llegar. Porque si es una persona que no tiene nada para enseñar, que no tiene para mostrar nada de conocimiento de las escrituras, nada de práctica de la oración, de la fe, de los dones espirituales, si no tiene nada de eso, ¿qué le va a enseñar al padre, al hijo espiritual? Pues tal vez nada. Y lo que va a hacer es que lo echa a perder. Sin embargo, cuando el padre espiritual sí tiene y comparte y enseña,
y le da de lo que tiene al discípulo, al hijo espiritual, entonces ese hijo se va perfeccionando, se va perfeccionando, se va perfeccionando y va adquiriendo un nivel de tal manera que en el tiempo va a estar a la par del maestro. Y los maestros saben que se siente la felicidad de un maestro cuando un discípulo está a su nivel y se siente muy feliz cuando un discípulo lo supera. Eso es una situación que resulta agradable para un maestro, cuando un discípulo llegó a un nivel y es en parte gracias a lo que ese maestro le ha compartido, le ha ayudado a su crecimiento. Eso es lo que esperamos de los padres espirituales, que los recién convertidos, que los nuevos convertidos, esos discípulos crezcan, crezcan, hasta que salgan también a la obra y hagan una obra mayor que la que nosotros podemos estar haciendo. Todo discípulo puede llegar a ser como su maestro y un hijo espiritual llegará a ser como su padre espiritual. Ahora, no es el conocimiento lo que lo lleva allá, sino es la relación de formación, esa relación de formación que hace que el tiempo que se le dedica por parte de un padre espiritual a un hijo espiritual, a un discípulo, da rendimiento, da fruto. Vamos a mirar entonces cómo ustedes llenan ahí unas cualidades y algo que en una primera parte y en una segunda parte algo que de pronto usted, como dice acá, algo que no deseo que tome, si yo fuera maestro, un defecto que yo tengo, que no lo vaya a tomar el discípulo que yo tenga. Entonces miremos cualidades y algunos defectos o cosas que no nos parecen apropiadas para enseñarle o para que nos las aprenda un discípulo. Miren el ejemplo de Jesús como Padre espiritual. Ya miramos a Dios como Padre espiritual. Aquí antes veíamos a Jesús como el Hijo espiritual, como el Hijo único del Padre en esa relación. Ahora miremos a Jesús cuando estuvo en la tierra, cumplió esa función de Padre espiritual. ¿Con quién? Pues con los discípulos. Y él hizo un proceso. Y es un proceso que nosotros tenemos que tratar de entenderlo como para hacerlo también con nuestros discípulos. En la mayoría o en la totalidad de estas etapas que Jesús hizo con los discípulos. Uno, los seleccionó. Él escogió, él eligió personas. Y sabemos que no todos tenían las mejores características, las mejores cualidades. Escogió de distintas regiones, escogió de distintos comportamientos, de distintas actividades económicas, laborales, o escogió personas con capacidad opuesta del caso de Mateo, el publicano, que era un personaje que para el resto resultaba odioso, pero él lo escogió, él hizo esa escogida y él lo hizo porque quería escoger personas para dedicarse a formarles. Tenían diferencias de carácter, diferencias de temperamentos y conocimientos, todo eso, pero él se iba a encargar de formarlos. Luego él, ¿cómo empezó? Se asoció con ellos, tuvo con ellos permanente relación, estaba con ellos, los acompañaba y ellos lo acompañaban a él, compartía su vida desde la mañana en muchos casos, comía con ellos, iba al Galilea, al mar de Galilea, iba en la lancha, iba a la montaña, con ellos, estaba asociándose con ellos, compartiendo con ellos. Otro de los elementos que nos muestra este proceso es la consagración. Les pidió obediencia, que la relación se basara en que él les iba a dar, pero que ellos estuvieran dispuestos a recibir y a obedecer y a ser discipulados de tal manera que el mensaje enseñado
fuera captado. ¿Qué utilizó Jesús con sus discípulos? La comunicación. Lo que él sabía se lo comunicaba, se lo enseñaba, se lo compartía. Y lo enseñaba por distintos métodos, haciendo y luego les podía decir por qué hizo tal cosa. Enseñaba parábolas y luego se daba el gusto de explicarles las parábolas, qué significaban. Entonces él comunicó verdades y no se reservó nada. Tal fue la actitud de relación con sus discípulos que llegó el momento en que empezó a decirles que él iba a morir. Ellos no entendían, pero él no se reservó eso. Él les empezó a enseñar acerca de los finales del tiempo, de las persecuciones que iban a sufrir. Nada les tapó, nada les ocultó. Así es un padre espiritual con sus hijos. Jesús también delegó. Él empezó a enseñarles, pero luego empezó a soltarles tareas, empezó a delegarles tareas, y en alguna de las narraciones bíblicas de los evangelios nos muestra cómo en un momento los distribuyó: vayan y experimenten, les delego que vayan a llevar las buenas nuevas del evangelio para que inclusive vayan y sanen enfermos y echen fuera demonios. Les delegó esa tarea. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos iban a tener que asumir la tarea en un altísimo porcentaje más adelante del tiempo. Y efectivamente, si no les enseñaba todas estas cosas y no les delegaba, no se iban a formar con capacidad de ejercer cuando les tocara. Finalmente, encontramos que también él supervisó lo que ellos hacían. Recuerden, después de que ellos fueron de dos en dos y vinieron, empezaron a rendir cuentas, a decir cómo les había ido. Y él se aseguró de que hubieran entendido lo que fueron a hacer y que entendieran lo que pasó, lo que fue el resultado de sus labores. ¿Para qué? Para corregir lo que había que corregir y fortalecer las verdades que sí era necesario fortalecer. Pablo es otro ejemplo, ya no Jesús, ahora Pablo, padre espiritual ¿de quiénes? De varias personas. Él fue un padre espiritual que fue capaz de decir por una carta: yo me comporto como padre espiritual, yo me comporto con todas estas características de un padre espiritual, tanto que les digo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, yo lo que estoy haciendo es tratando de hacer lo que Cristo me enseñó a hacer, lo que por el mensaje de los apóstoles he aprendido, que es la tarea que Cristo dijo que hiciéramos. Yo la estoy haciendo, y así como yo la estoy haciendo, entonces les digo a ustedes: pues háganla igual como yo la estoy haciendo, imítenme. Eso es una categoría muy alta de un maestro con toda la autoridad para decirle a sus discípulos. Aquí lo está diciendo a la iglesia de Corinto: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso se lo escribió a la iglesia de Filipo. ¿Por qué? Porque el hombre era una persona que se dedicó de lleno a hacer las cosas lo mejor posible, imitando a Cristo. Y eso era lo que demandaba de los demás. Tenía la autoridad para demandarlo. Se trata de comunicar, enseñar y modelar una forma de vida. La forma de vida de Cristo, todo lo que Él vivió, el comportamiento, las actitudes, nosotros las asimilamos y tratamos de, al hacerlas, inyectar en nuestros discípulos el mismo sentir, que ellos quieran hacerlas, repetirlas, imitarlas. Si el padre espiritual se propone que Cristo sea formado en la vida del discípulo, esta imagen de Cristo ya debe estar formada en el maestro. O sea, yo no puedo exigirles a los discípulos que la imagen de Cristo se forme en ellos si todavía no está formada en mí. No es posible. La autoridad de Pablo era porque él era capaz de sentir que estaba haciendo lo que debía hacer. Ser padre espiritual es una responsabilidad muy grande. Antes de emprender esa tarea de padre espiritual, debo prepararme para hacerla.
es lo que estamos haciendo en este nivel 3, preparando a los padres espirituales, preparando a los maestros futuros, preparando a los líderes de más allá, para que hagan la tarea adecuada, para que hagamos todos una tarea como para el Señor, lo mejor posible, con las mejores herramientas. Esto que estamos ayudándoles a compartir son las herramientas que nos pueden servir para hacer bien la tarea y para traer pues buenos frutos en nuestra tarea, preparándonos para hacerlo. Debemos entender que nosotros como padres espirituales, querramos o no, siempre vamos a estar siendo mirados, vistos, observados, como se observa un modelo, como se observa un ejemplo, y nos volvemos referente. Ojo, puede ser referente para bien o referente para mal, porque yo no quiero ser como fulano. Y otro puede decir, yo sí quiero ser como fulano. ¿Por qué? Porque el uno ve, son defectos que está haciendo lo indebido y no quiere ser como ese maestro, y el otro sí quiere ser porque está encontrando cualidades agradables propias de un padre espiritual. Se vuelven referentes para bien. El creyente que asume la responsabilidad de padre espiritual debe asegurarse, ojo, cada uno de nosotros, si vamos a ser padres espirituales, a su vez, en nuestra propia vida debemos preocuparnos por estar creciendo en nuestro carácter cristiano. No quedarnos nosotros ahí estancados, sino cada día, como dice el eslogan de la cruzada, fortalecidos en el espíritu, para que nuestra vida sea una vida ejemplar y ser referentes gratos para los hijos espirituales. Aparte de Jesús, aparte de Pablo, encontramos dos personas, mujeres, que también son un referente ejemplar de un comportamiento como madres espirituales. En este caso, no directamente como madre de una persona o como padre espiritual o madre espiritual de un ser o de X personaje, no, sino de un conjunto de personas. ¿Por qué? Porque tanto Débora como Esther tenían una posición de liderazgo. Entonces, esa posición de liderazgo representó en su momento una actitud de padre espiritual. El caso de Débora, que está mencionada como de las primeras jueces, siendo mujer, que aparece en el libro de Jueces. Después de Josué aparece un periodo de varios que gobernaron, que juzgaron algunas tribus de Israel y que les ayudaron a salir adelante de los ataques de los pueblos vecinos enemigos. Entonces, esta mujer, Débora, se destacó como una orientadora espiritual, orientadora como consejera personal y colectiva de Israel, como profetisa, y a la vez tuvo connotación sobresaliente como gobernante, con un celo como mujer que era ferviente seguidora de Dios, creyente en Dios, en Jehová de los ejércitos, y entonces esta mujer se entregó al servicio de Dios y Dios la utilizó como un líder que hizo una cantidad de tareas como una madre espiritual para con ese pueblo de Israel que necesitó. Ella se describe en Jueces 5 como dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Miren cuál era el sentido, la responsabilidad que tenía ella como una jueza y como una gobernante y como una madre espiritual. No solo se preocupó de dar consejos personales y colectivos, sino que también se preocupó por salir en defensa cuando los enemigos la atacaron. Una defensa desde el punto de vista militar. Sus hijos espirituales fueron atacados y entonces ella salió en defensa de esa nación, de esos hijos que eran atacados. Sobresalió como mujer espiritual y como adoradora,
y como mujer consagrada a Dios con una fe inquebrantable en Él. Ustedes van a leer en Jueces y cómo ella se caracterizó fue tan relevante su papel como madre espiritual que opacó al que tenía la labor militar de haber salido a defender al pueblo y no lo hizo, y que debía haber dirigido al pueblo y no lo hizo. Esta mujer hizo la tarea que el hombre no fue capaz de hacerla, pero se dejó usar como debemos dejarnos usar los padres espirituales. Finalmente, la otra persona que tenemos como ejemplo es Esther. Esther, una mujer judía que había sido llevada al cautiverio y había adquirido la posición de reina por algunas circunstancias, ustedes lo leen en el libro de Esther, y Asuero o Jerjes era el esposo. Pero hubo una situación que el pueblo judío iba a ser atacado a muerte por unas situaciones diríamos, antisemitas hoy. El pueblo de Israel, la nación de Israel, podría haber perecido si esta mujer no recibe y acepta la insinuación de su familiar Mardoqueo, que le dice que ella tiene que ir a interceder por el pueblo ante el rey. Ella no podía entrar en cualquier fecha a verse cara a cara con Asuero, pero ella dijo finalmente, porque Mardoqueo le dijo, pues si no lo haces, si no entra y si no va a interceder, tú y el pueblo vamos todos a perecer. Ella aceptó el reto y entonces dijo algo así que en Esther 4, yo también con mis doncellas ayunaré. Entonces primero hizo una preparación para poder entrar, para ser respaldada por Dios. Entraré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. O sea, no era en cualquier tiempo que ella entraba. Y si perezco, que perezca. Su compromiso, su responsabilidad la tomó a pecho y para las que sea, diríamos hoy. De tal manera que esta mujer fue y acudió ante Asuero, intercedió y como una verdadera madre capaz de darlo todo a favor de sus hijos, estaba exponiendo su propia vida, ella logró hacer que Asuero echara atrás el decreto y le permitiera al pueblo de Israel quedar en buena posición desde el punto de vista de no perecer. Oh rey, si he hallado gracia a tus ojos, si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Como una madre, por su pueblo, por su nación, por su familia, salió a intercederla. Es la posición seria, íntegra de un padre espiritual, de una madre espiritual. Todos estos ejemplos lo que nos sirven es para que hagamos bien la tarea a la cual nos está llamando el Señor como padres espirituales. Les leo rápidamente la conclusión que ustedes leen en su texto. El creyente que asume la tarea de ser padre espiritual tiene el desafío y el compromiso de evidenciar en su vida el amor y el ejemplo como características principales. Cada uno de nosotros identifiquémonos con esta conclusión. Dios me les bendiga, que estén muy bien y gracias por su tiempo.